Bien, vamos a ver, hoy toca una clase de historia de la lengua. Vamos a conocer de dónde viene y cuáles son las raíces de nuestro idioma y otros idiomas que son los derivados del latín, los idiomas latinos. A ver, a mí me molesta esto, puesto que se creen los latinoamericanos que, o los sudamericanos, mejor dicho, que la única lengua que tienen es el latinoamericano, cuando no es así, ¿vale? El latín es es de la ciudad de Lazio, en Italia central. Y está situada en el Imperio Romano, la cual fue lengua oficial del imperio. Y se expandió por Europa, por todo el Imperio Romano. De hecho, bueno, se hicieron dos formas de hablar el latín. El latín clásico, que era para la administración romana, y el latín vulgar, que era para los pueblos ya colonizados, o que se iban colonizando poco a poco. Al caer el Imperio Romano, el latín resistió y abandonó, eh, resistió al abandono, perdón, y el reemplazo por otras lenguas. De esta forma, el latín vulgar, que se usaban en las provincias, constituyeron las lenguas romances, que son el resultado de la evolución del latín hablado por el pueblo. Hasta ahí, bien. La lengua latina vehicular de Roma surgió de la región de Lacio o de Lacio, por la zona de Roma. Cuando los romanos impusieron el latín como única lengua del imperio, en Italia tenían diferentes lenguas como el osco, el marruchino, el peligno, el vestino o el marso. Fue la imposición del latín que las otras lenguas y dialectos tuvieran que dejarse de utilizar, ya que el latín se impuso con fuerza. Pero bueno, a ver, a lo que nos va. El latín y su expansión. Cada vez que el Imperio Romano iba colonizando otros países, como por ejemplo la Galia, en Europa, en la parte del oeste de Europa, está Francia, que es antiguamente conocida como la Galia. Fue conquistada por Julio César, que estuvo desde el 100 a.C. hasta el 44 a.C., más o menos. Por ello, la lengua francesa ha sido evolucionando en base al latín, incorporando vocabulario de otras lenguas, el galo, el franco o incluso el germánico. Recordemos que Galia siempre ha estado pegada a Germania y en el norte siempre se ha tocado en ese sentido la lengua. Bien. Aunque la lengua francesa se unificara a partir del siglo XVI, cohabitaron dos grandes lenguas romances y otra minoritaria, la lengua de Oil en el norte, la lengua de Oc en la mitad sur, y el alpitano franco-provenzal
en todo el valle del Ródano y los Alpes, y una parte de Italia y de Suiza. De este modo encontramos palabras francesas con locuciones latinas y fonemas que datan de la época de la antigua Roma, el siglo VII a.C. al V después de Cristo. Bien. Con relación a la península ibérica, los romanos sabemos que nos conquistaron en el siglo III a.C., sobre el 228, el 3 a.C., y el latín dio paso a que muchas lenguas ibero-románicas, como el castellano, el catalán, el gallego o el portugués. Después de la época romana, el castellano tuvo una gran influencia del árabe, cuando estos, junto a los omeyas, nos conquistaron durante 7 años. Un francés, para que veáis cómo es la cosa, un francés puede comprender mejor el idioma del catalán que un madrileño, por ejemplo, que otro español de otra comunidad autónoma, puesto que la fonética es parecida. El latín hizo que gradualmente nos olvidáramos de lenguas hispanas que teníamos antes de la conquista, como el celta, el íbero, el leonés, el cántabro o el vascón. En la parte este de Europa, Rumanía y Moldavia, hay 4 grupos derivados del latín: el dacorrumano, el histrorrumano, el arrumano y el meglenorrumano. El léxico latino se incorporó al albanés y al griego y se consideran lenguas latinas. Las lenguas romances son lenguas que se hablan en los Balcanes durante la antigua Roma, en la parte situada de Giresek. Una línea ficticia, os imagináis una línea que delimita los territorios balcánicos bajo la influencia latina, hasta el siglo IV después de Cristo. Rumanía, Moldavia, Albania, Serbia, Bosnia y Croacia. Los romanos utilizan el alfabeto latino. Además, en la lengua rumana existen numerosas similitudes con la fonética y la gramática latina. Asimismo, el 71,66% del léxico rumano proviene del vocabulario latino, directa o indirectamente. Y hay una curiosidad con una letra, que lo vi el otro día. Y es que la V, antiguamente, en el latín, era una U. Lo que pasa es que luego lo utilizamos para otra en otro momento, y lo que utilizamos nosotros como U antes era una V, que es lo que me quiero referir. Octavio era una V, luego la pusimos en otro sitio y la convertimos en U. Entonces ya sabéis de dónde proviene la V. A lo que quiero decir con esto es que las
el catalán, el portugués, el francés, el gallego y las lenguas balcánicas son lenguas latinas. O sea que derivan del latín. Incluso el italiano, perdón. Provienen del latín. Entonces, lo que no podemos hacer es dejar que nos estén utilizando de esta forma, diciendo que solo los Grammy latinos son solo de música latinoamericana, porque, insisto, el rumano, el italiano, el croata, el francés o el catalán son lenguas latinas. Así que deberíamos de aprender un poquito de historia, lingüística, perdón, y dejarnos de estas gilipolleces. Después de después de esta pequeña reflexión y esta charla que os he dado sobre el latín, espero que os haya gustado. Me imagino que ha sido un coñazo, la verdad, pero el buscarlo ha sido muy interesante y me ha gustado mucho. Sé que ha habido muchas cosas, muchas noticias, ya las comentaré y espero que os haya gustado e incluso espero que os gusten los siguientes vídeos que haré, que serán más de opinión que de otra cosa. Un saludo y hasta luego.